tema de Y lo que ahorita nos acaba de preguntar nuestro hermano Sósimo sobre de la ofrenda, ¿verdad? ¿Qué debemos de ofrendar a Dios? ¿Qué le debemos de traer a Dios en ofrenda? Y también aquí entonces, así como las ofrendas eran materiales en aquel entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora las ofrendas del Nuevo Testamento son diferentes, son ofrendas interiores, personales, ¿sí? Asimismo también vamos a hablar de un tema ahorita titulado la construcción del templo espiritual, ¿verdad? Recuerden que dice el apóstol Pablo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces debemos de saber esto, mis hermanos, para que es un tema muy, muy, muy breve, puesto que ya el tiempo nos ganó. Siempre tenemos un enemigo muy grande que es el tiempo, hermanos. Siempre andamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá, con la intención de cumplir con los tiempos estipulados en la liturgia de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces el título es La construcción del templo espiritual. La construcción del templo espiritual. Muy bien. Bueno, pues hablaríamos de que en los tiempos del profeta Ageo, el templo de Salomón era muy importante, mis hermanos, por el pacto que Dios hizo con su pueblo por medio de Abraham y de Moisés. Entonces, en aquel entonces el templo era muy importante, el templo físico era muy importante. Por eso Dios reprende al pueblo de Israel por medio del profeta y les dice que solo se preocupaban por artesonar sus casas. ¿Saben qué es artesonar? Arreglar su casa, hacer lo que hoy llamamos ¿cómo se llama? Decoraciones. No tanto como decoraciones, sino remodelaciones. También podemos entenderlo como remodelar. Por eso reprende al pueblo, porque dice que nomás se preocupaban por artesonar sus casas y no el templo de piedra del Señor. Pero llegado el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas 4, dice llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo y su Hijo realiza un nuevo pacto, una nueva alianza, ¿sí? Con Israel y desde luego con toda la tierra. Aunque Israel desde luego traspasaron ese pacto, no aceptaron el pacto de Jesús. Entonces, este nuevo pacto, desde luego, mis hermanos, en este Nuevo Testamento, el templo de piedra ya no era tan importante, ya no debe ser tan importante, porque ahora el templo que a Dios le interesa que edifiquemos es este templo, ¿sí? Es el templo espiritual, o sea, nosotros mismos. Nos debemos de preocupar por edificar este templo, por cuidarlo, de no introducir basura en este templo que es donde habita Dios. ¿Ustedes creen que Dios habitaría en un templo sucio? Desde luego, entonces no metamos basura a este templo. Basura me refiero con cosas del mundo, con vicios, con drogas, con lo que ustedes quieran y manden, con mentiras, con engaños. No metamos esa basura en este templo, porque en este templo habita Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Así que edifiquemos el templo espiritual, o sea, nosotros mismos. Ahora sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Vamos a verlo en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Ahorita les doy los textos. Hechos capítulo 7. Se los leo. Sitúense ahí, verso 48 al 51. 7, verso 40 ¿qué dijimos? 48 al 51 dice de esta manera la palabra de Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaron, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así mismo también ustedes. Ese era el reproche que le hacía Dios a su pueblo.
incircuncisos de corazón, o sea que eran duros de servicio, o sea, eso quiere decir necios, tercos, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Muy bien, entonces, ¿en dónde habita Dios? En el templo espiritual, mis hermanos, y esto es nuestro cuerpo, esto es el templo que debemos edificar de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, verso 16. 1 Corintios 3, 16. ¿Alguien lo quiere leer? 1 Corintios 3, 16. Y que eso ya de ese texto lo saben todos, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Muy bien. 11:56. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a ver la historia del profeta Ageo y la construcción del templo en ruinas, el templo de Salomón. Recuerden que hubo primero la construcción del templo de Salomón, después estuvo en ruinas, fue destruido por quién, hermanos. El primer exilio o esclavitud de Israel fue por medio de quién? Tito. No, por medio de Babilonia. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue que invadió Jerusalén, Israel, y fueron esclavizados y destruyeron el templo. Por eso en el templo que existía cuando Jesús vino a la tierra, se le llamaba el templo de ¿qué? De Herodes. De Herodes, porque el rey Herodes fue el que reconstruyó el templo después de que lo habían reconstruido también el pueblo de Israel. Vamos a ver primero en Ageo capítulo 1, sitúense ahí, Ageo capítulo 1, verso 1 al 15. Les leo, hermanos, pónganse ahí, sitúense ahí y síganlo en voz baja. Dice Ageo capítulo 1, verso 1 al 15, dice de esta manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para ustedes tiempo para habitar en sus casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, el templo físico estaba desierto. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dice el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten ustedes en sus caminos. Verso 8 dice, subid al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busquen mucho, buscan mucho y hallan poco, y se encierran en casa, y yo los dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de madera. De mano, perdón. Es hasta el 19, ¿verdad? 15.
15, perdón, sí. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dice la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová en el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, estamos viendo aquí que el Señor despertó el interés en aquellos que habían abandonado prácticamente el templo, la casa de Jehová. Lo que hoy también muchos hermanos han hecho, han abandonado la iglesia, que ahora es donde se reúne el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, abandonan la iglesia o dejan de asistir a la iglesia, y entonces el Señor tiene que despertar en nosotros el espíritu de sensatez para volver nuevamente a reconocer que Dios debe de ser primero en todo. Ahora vamos a ver ahí mismo el capítulo 2, verso 1 al 19. Sitúense ahí, verso 1 al 19. Dice de esta manera: la gloria del nuevo templo. Ya vimos en el capítulo 1 hasta el verso 15 que Dios despertó el interés en ellos, ¿verdad? Ahora ya en el capítulo 2 dice la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabaja, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, diciendo, dice Jehová de los ejércitos. Hablamos de la infidelidad del pueblo. La infidelidad del pueblo es reprendida. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrece es inmundo. Ahora pues mediten ustedes en su corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lugar para sacar 50 cántaros, y había 20. Los herí con viento solano,
con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas las convirtieron a mí, dice Jehová. Mediten pues en sus corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Mediten pues en sus corazones. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el granado en el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día los bendeciré. Gloria sea el Señor. Todo esto, mis hermanos, es la historia que estamos leyendo sobre de cómo en aquellos entonces se preocupaban solamente por sí mismos. No se preocupaban por el templo del Señor, que desde luego ahora sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Pero se preocupaban más por sus cosas personales que por las cosas de Dios. Y esa era la reprensión que tenía Dios. Por eso dice que trajo sequía y trajo escasez y trajo enfermedad para su pueblo, porque no entendían que Dios era primero. Y hermanos, hoy no estamos exentos de eso. Hoy el Señor puede traer en lugar de bendición maldición, porque dice la Escritura que hay bendición ¿para qué? La obediencia. Para la obediencia. ¿Y qué más hay? Y maldición para la desobediencia. Así es. Entonces, mis hermanos, estos son ejemplos que pasaron hace miles de años, pero que siguen vigentes en la actualidad para nosotros como pueblo de Dios. Debemos de entender claramente lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Así que entonces, ¿por qué era el pueblo tan importante en aquellos días? Al fin y al cabo, los sacrificios y los rituales podrían efectuarse en cualquier altar. ¿Pero por qué era tan importante? ¿Por qué solo se ofrecían a Dios? Si al cabo solo se ofrecían a Dios y ya, pero no era así. La reputación de Dios estaba en juego. No era solamente de lo que hizo Caín. ¿Qué hizo Caín? Llegó, ahí está, Señor, ya se fue. No, Abel se postró ante el Señor, ofreció su ofrenda, oró a Dios, estuvo con Dios, ¿verdad? Y eso agradó a Dios. Pero ahora no, ahora esto, les repito, está vigente todavía en los días de hoy, hermanos. En donde muchos hermanos o hermanas piensan que el adorar a Dios es simplemente hacer acto de presencia y, ¿verdad? Cuando mucho una ofrenda y ya, estoy bien con Dios. Lo mismo que dicen en la Iglesia Católica, que dando tu limosna y repitiendo 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, ya estás libre de culpa. No es así, hermanos, no es así. Entonces, Dios no podía ser adecuadamente honrado mientras la casa de Dios, que se consideraba su hogar, o sea, el templo que le había construido Salomón, permaneciera en ruinas. No podía habitar Dios en un templo en ruinas. Asimismo hoy, hermanos, Dios no puede habitar en un templo, que somos nosotros, en ruinas, sucio, podrido. No puede habitar ahí Dios. Y bueno, recuerden, hay muchos hermanos o hermanas que se llenan la boca, perdón por decirlo de esta manera, se llenan la boca de decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, eso se cumple, ¿sabes cuándo? Cuando tú estás con Dios y Dios está contigo. Es entonces cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero muchas veces tomamos esos textos solo para pensar que Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Dios. Como Dios lo pide, desde luego, ¿no? Y se autoengañan. Así es. En esos tiempos el templo era muy importante porque simbolizaba la presencia del Dios mismo. Por eso era tan importante, ¿sí? Y desde luego simbolizaba también las prioridades de su pueblo. Ahora, ¿por qué este templo es tan importante hoy en día, hermanos? Porque nosotros habita Dios. Somos templo de Exactamente, somos templo de Dios. Y cada que nosotros salimos al mundo, tenemos que, ¿cómo les diré? Actuar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Y a veces nosotros llevamos bendición a los demás. Así es. Somos luz al mundo, hermanos. Por eso precisamente, no sé si a ustedes les haya sucedido, creo que sí también. En donde quiera que se presenta un hijo de Dios, hay bendición. En donde quiera que se presenta un hijo de Dios, hay luz que alumbra en la oscuridad.
Y entonces, muchos no lo quieren creer, pero es cierto. La luz que tú posees, hermano, en primera no es tuya, ¿no? No. Es luz de Dios, que es la palabra que existe en ti, eres el templo de Dios. Por eso alumbras al mundo. Por eso mucha gente se arrima a nosotros, hermanos. Sin saberlo, muchas gentes. No sé si se acuerdan de aquella vez que íbamos a bautizar a no sé quién, que nos vimos en camión. No era bautizar, era... Sí, creo que sí. Y entonces, iba el camión lleno. Y una persona de ahí me dijo, siéntese aquí, pastor. Una persona desconocida. Y ya me senté, se bajó esta persona, el que quedó ahí, la persona era una mujer, que quedó ahí y me dijo, siéntese aquí, pastor. Ya me senté y dije, bueno, ¿de dónde me conoce esta persona? Y ya, pasado un ratito le pregunté, oye, ¿de dónde me conoces que soy pastor? ¿O cómo sabes que soy pastor? Dice, por la manera en que usted habla, dice, como viene platicando con sus hermanos, o son sus hermanos, ¿no? En la fe, ¿sí? Dice, pues de esa manera yo considero que usted es pastor. Dije, mira nada más. Entonces ve tú cómo Dios tiene reservado para sus hijos un lugar especial. Somos luz del mundo, hermanos. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, Ageo les decía, mediten en sus caminos, y les dejó muy claro que la falta de prosperidad del pueblo de Israel era obra de Dios. Así mismo ahora, hermanos, la falta de X necesidad No, ya salió los... creo que está ya en la familia. Entonces, la falta de muchas cosas ahora es también por parte de Dios, hermanos, porque así como dice la Escritura que Dios pone reyes y quita reyes, así Dios da prosperidad y quita prosperidad. Porque lo acabamos de leer en Ageo, ¿no? Dice, ¿qué casa me construiste si todo es mío? Entonces, ¿qué es lo que tú me das si todo es mío? Todo me pertenece. Así que entonces, mis hermanos, el profeta les decía que si ponían a Dios en primer lugar, que es lo mismo que yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Dios tenía tenía planes gloriosos para su pueblo, ¿sí? Por medio de su presencia, tenía planes gloriosos para su pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nunca miente, hermano. Dios dice que si tú estás con Él, Él estará contigo. Pero dice claramente, si tú me volteas la espalda, o sea, si tú te vas de mí, orarás a mí, yo no te escucharé. Me buscarás y no me encontrarás. ¿Verdad? Y muchas veces, mis hermanos, tomemos en cuenta esto, que casi nunca se los he dicho, pero muchas veces, aún andando en el camino del Señor, a veces vas a padecer ciertas tribulaciones o angustias, o escaseces quizás. Pero no te des por vencido, hermano. Tú sigue adelante en el camino del Señor y el Señor te proveerá. ¿Qué dice Salmo 123? Nada me faltará. Amén. Bueno, entonces cuando Ageo les profetizó sus palabras, sonaron nítidas, claras y coherentes en esos tiempos, ¿sí? Era un tiempo de confusión en el pueblo de Israel. Estaban confundidos, no sabían qué hacer, su templo destruido, no tenían dónde rendirle culto a Dios, estaban confundidos, ¿verdad? Y en esos tiempos los judíos habían regresado del exilio de Babilonia. Tenían unos 20 años de haber regresado, ¿verdad? Del exilio de Babilonia. Y en 20 años no habían reconstruido el templo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no hacían cultos para Dios. Por eso Dios les recrimina y les dice, pero eso sí, ¿verdad? Ustedes sus casas las tienen bien bonitas, bien artesonadas, las arreglan de esto y las arreglan, pero el templo de Dios está en ruinas, está destruido. Así ahora, mis hermanos, el equivalente a hoy es que nos preocupamos por arreglar nuestra casa, por arreglar nuestro cuerpo, pero el templo de Dios no estamos arreglándolo. ¿Cómo? En santidad. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? En congregarte. ¿Cómo? En estudiar la Biblia. ¿Cómo? En hacer buenas obras. ¿Cómo? En evangelizar. Y así mismo es preparar el templo de Dios para que Dios habite en este templo. ¿Sí? Así que entonces, mis hermanos, parecía que se habían olvidado porque habían regresado y se habían dedicado
en esos 20 años solo a construir sus propias casas materiales, físicas, pasajeras. Recuerden, mis hermanos, que todo será pasado por fuego. Nada, dice la Escritura, ¿cómo venimos a este mundo? Desnudos. Desnudos, y desnudos nos vamos a ir, hermanos. No nos vamos a llevar nada en absoluto, excepto una cosa. ¿Cuál es? Las buenas o malas obras. Nuestras propias obras, ya sean buenas o ya sean malas, para que en el día del juicio el Señor abra esos libros y te diga, a ver, tú hiciste esto y esto y esto, pero llegó el momento en que tú te arrepentiste y te convertiste a mí, y entonces yo te perdoné todos tus pecados pasados. Y a muchos les va a decir, pero tú te di la oportunidad de convertirte a mí, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Abandonaste la iglesia, abandonaste el evangelio y te fuiste a artesonar tu casa. Esto es tu persona, ¿sí? Y te olvidaste de mí. Así que entonces, amados hermanos, hay una gran diferencia entre la edificación del templo, hecho de concreto, hecho de concreto y tabiques, y el templo que Dios quiere que edifiquemos, hermanos, que es el templo espiritual, es nuestra propia persona. ¿Cómo vamos a construirlo o a reconstruir este templo? Lo vamos a reconstruir haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, apartándonos de las cosas del mundo, apartándonos de gentes que nos van a invitar a salirnos de la iglesia. Porque la gente del mundo, hermanos, solamente te va a hacer eso. Te va a invitar de alguna forma a salirte de la iglesia, a dejar la iglesia, a dejar a Dios, a abandonar a Dios. Por ello dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no te juntes con gente incrédula, que lo único que va a hacer es sacarte de la iglesia, lo único que va a hacer es apartarte de Dios. Así que entonces, amados hermanos, dicen nuevamente, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Así que edifiquemos, mis hermanos, primeramente, ¿sí?, el templo espiritual para poder después edificar el templo hecho por manos del hombre. Así que, amados hermanos, es importante un lugar donde congregarnos. Sí, hermanos, es importante. Pero nuevamente, recuerden en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo se reunía la iglesia primitiva? En las casas. En las casas. Primeramente Todos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que primero iban al templo, diario iban al templo. Pero resulta que cuando empezó la persecución, por un lado por los judíos, por otro lado por los romanos, entonces tenían que andarse escondiendo y tuvieron que reunirse en las casas de los hermanos, en cuevas. Se reunían en cuevas, hermanos, pero aún encima de toda esa tribulación no dejaban de reunirse, no dejaban de adorar a Dios, no dejaban de hacer buenas obras. Y miren ustedes qué maravilloso era que en aquel entonces, obvio hoy no vamos a hacer eso, pero en aquel entonces era tanto el amor ferviente de ellos hacia Dios, que decían, yo vendo mi propiedad y la pongo a los pies de los apóstoles para que repartan a todos los pobres. Eso hicieron en la iglesia primitiva. Obvio, Dios no te pide que hagas eso hoy, pero sí te pide, hermano, sí te pide que ofrendes para las necesidades de la iglesia. Y desde luego, saben bien que yo soy enemigo de predicar sobre el diezmo y la ofrenda. Creo que una vez en 10 años les he predicado sobre la ofrenda y el diezmo. Pero eso es en lo particular cuestión de ustedes, de cada uno de ustedes. ¿Sí, hermano? Hermano, ¿por qué los judíos perseguían a la iglesia? Precisamente, vean ustedes, ¿quiénes fueron los que pidieron que crucificaran a Cristo? Los Los judíos. Los judíos decían, los que primero, poquitito tiempo antes, gritaban, Osana. Osana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Poco tiempo después gritaban, crucifícalo, crucifíquenlo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esos son los que traspasaron al Señor. Por eso dice Jesús que cuando Él venga por segunda vez, dice, los que me traspasaron me mirarán y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. Porque ellos traspasaron el pacto, traspasaron al Señor con la lanza en el costado. Por eso al incrédulo Tomás le decía Jesús, ven mis manos, Tomás, mete tus dedos en mi costado. O sea, se imagina todavía Jesús ya resucitado,
traía un agujero en el costado. ¿Pero qué creen? Ya no sangraba. ¿Por qué? Porque ya su sangre había sido derramada, hermanos. Porque su preciosa sangre ya había sido derramada en el mundo para salvación del mundo, hermanos. Por esa preciosa sangre es que hoy somos salvos nosotros, por la gracia de Dios. ¿Lo creen por fe, mis hermanos? Amén. Esa es palabra de Dios, amados hermanos. Así que entonces, mis hermanos, estemos conscientes de esto. Es importante nuestra casa, sí es importante, pero es más importante el templo de Dios. Edifiquemos este templo, hermanos. Limpiemos este templo. Espero, hermanos, que esto, como una pequeña reflexión, lo tomemos muy en cuenta. Dios es primero y debe ser primero en nosotros. Dice el Señor: el que ame más a su padre, su madre, su tierra, sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. No dice que no los ames. Nomás te dice que si amas más a tu madre que a Dios, no eres digno de Él. Si amas más a tu hijo que a Dios, no eres digno de Él. Si amas más a tu tierra que a Dios, no eres digno de Él. Así que, amados hermanos, espero que esto pues nos sirva de una reflexión como para pensar en este templo que es donde habita el Señor. Limpiemos este templo, hermanos. Paz a ustedes, Dios les bendiga. A vos, paz. Puestos de pie, recibimos al director. Paz a vosotros, amados hermanos. Sin duda alguna, hermanos, cuidemos el templo, como dice el pastor, en santidad, sobre todo, hermanos. Entonemos el himno número 211. Entera consagración. ¿Tenemos? Amén. Que Mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz